Si desean puedo ampliar más, si es que... A ver, creo que está ahí. Doctora, la grabación no se por Ah, sí. Entonces vamos a ver por aquí. Bueno, entonces ya vamos a empezar. Recording in progress. Muy bien. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a revisar dos temas, el recién nacido prematuro o pretérmino y el recién nacido posttérmino. En relación a la prematuridad, a nivel mundial es un problema de salud pública, ¿no? En el mundo nacen 21 millones de recién nacidos que corresponden a la prematuridad. Y en nuestro país, en el Perú, se producen un promedio de 650,000 nacimientos y siendo del 4 al 8% de ellos prematuros, equivalente a un 45,000 recién nacidos prematuros. Y lamentablemente dentro de esa población, 10,000 de ellos son menores de 34 semanas de edad gestacional. ¿Por qué es importante hablar sobre la prematuridad como un problema de salud pública? Dado que la mortalidad neonatal en la primera semana de nacido, hasta el 66% está asociada al nacimiento prematuro. Entonces, miren, los primeros 7 días, tenemos 66% van a fallecer por el diagnóstico de prematuridad. Entonces, la prematuridad, pues a nivel mundial y por los diferentes autores, está asociada a una elevada letalidad. Y lo que podemos inferir es que a menor edad gestacional, el riesgo de tanto de complicaciones y sobre todo de muertes se incrementan. Entonces, en las imágenes podemos observar que un bebé de 23 semanas de edad gestacional comparado con el de 33 semanas, miren ustedes la gran diferencia en la piel, en la exagerada inmadurez de este bebé, que para nosotros en Perú todavía este bebé de 23 semanas consideramos en la etapa de que la sobrevida es 0%, 23 semanas. Entonces, nosotros en los servicios de la UCI neonatal, que en las últimas décadas han mejorado tanto el recurso humano que está capacitado, entrenado, también equipamiento que para el soporte de estos bebés, tanto de a la parte ventilatoria, hemodinámica, termorregulación, pues se ha logrado implementar. Tenemos la sobrevida a partir de las 26 semanas, pero 23 realmente, lamentablemente, no podemos ofrecerle una sobrevida. Entonces, como observan también, a pesar de que este bebé, por ejemplo, tiene 28 semanas, sigue siendo un alto porcentaje asociado a la mortalidad en su sobrevida. Inclusive el de 33 semanas. No es que porque ya llegó a 33 semanas ya la hizo, no es así. Tiene también mayor de 50% de una morbilidad asociado a largo plazo, al año, a los 2 años, 3 años. Por eso que nuestro trabajo idealmente no es solamente en la etapa neonatal, sino vamos antes de ello. ¿Qué sucedió con la mamá? ¿Qué pasó durante el embarazo que motiva un nacimiento prematuro? Entonces, desde ahí empieza, es trabajar en equipo con la área de ginecobstetricia, con el área de educación y otras áreas que van a apoyarnos para prevenir el nacimiento prematuro en la medida de lo posible. Cuando hablamos de prematuridad, todos recordamos
que son los recién nacidos que nacen antes de las 37 semanas de gestación, ¿ya? Eso es el pretérmino. Antes de las 37 son pretérminos. Luego de 37 hasta las 41, 6 séptimos son de término. Y luego ya de 41, o sea, 42 semanas para adelante son los postérminos. Pero a su vez, por la edad gestacional, dentro del grupo de los prematuros, los pretérminos, podemos subdividir 4 grupos. Miren ustedes, el prematuro extremo, que es menor de 28 semanas, que generalmente corresponden a los menores de 1 kilo de peso al nacer, pero esta es por edad gestacional, no nos compliquemos. Prematuro menor de 28 semanas, prematuridad extrema. De 28 a 31 semanas podemos decir prematuridad severa, y la prematuridad moderada la pone de 32 a 33 y la prematuridad leve o tardía de 34 a 36 semanas, ¿ya? Y esto es una subdivisión según los autores para poder, al clasificar nos va incluso a orientar. Si es un prematuro extremo menor de 28 semanas, pues tiene ciertas complicaciones y la mortalidad más incrementada que aquel que es prematuro tardío, por decir, ¿no? De 34 a 36 semanas. Como les mencionaba, la unidad de cuidados intensivos neonatales pues están en constante desafío para lograr que los bebés prematuros, incluso los extremadamente prematuros, puedan sobrevivir. Pero lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se realizan, el número de sobrevivientes que tratamos de elevar, lo estamos realizando, pero en los de más o menos en promedio 26 semanas y más de 700 gramos de peso al nacer. Tenemos también sobrevivientes de 25, de 24 semanas, pero no llegamos al 50% de la población. O sea, si nacen, por decir, 10 bebés de 24 semanas, tendrían que sobrevivir 5 de ellos para decir que estamos al 50%. Sí, como les repito, tenemos bebés de 24 semanas y de 540 gramos que han sobrevivido, pero es uno de todo un grupo. Entonces, por eso todavía no podemos bajar, a diferencia de las 26 semanas que podemos decir que con esa edad gestacional, la sobrevida de 50% a más se va a dar. Por eso es que importante que cada hospital, incluso cada país, tenga pues sus indicadores de sobrevida. Entonces, como les mencionaba, el cuidado intensivo neonatal con el personal médico de enfermería y todas las áreas multidisciplinarias que están, que tratan de que este bebé sobreviva. Hay terapia respiratoria, el área de nutrición, el área sobre todo la parte de apoyo, ¿no? De bioingeniería para los equipamientos, entre otros. Ha logrado pues que sobrevivan bebés de 26 semanas. Entonces, al lograr sobrevivir estos bebés, pues estamos viendo cómo es la calidad de vida de estos bebés. El bebé sobrevive, sí, pero ¿cómo queda? ¿Con qué secuelas neurológicas podría este bebé evolucionar? Por eso es que es importante que valoremos no solamente el número de sobrevivientes, sino también su calidad de vida. Y dentro de ellos tenemos muchos problemas neurosensoriales, tales como la retinopatía de la prematuridad, que podría desencadenar en grado ROP3 Plus, ceguera, si es que no es tratada con fotocoagulación láser o el tratamiento que el oftalmólogo indique, o puede haber hipoacusia neurosensorial por los factores de riesgo que tiene este bebé prematuro, o puede tener problemas motores tan graves como la parálisis cerebral infantil, asociada incluso a problemas de infección o problemas de hemorragia intraventricular, que todos ellos también podrían presentarse en los sobrevivientes de la prematuridad, sobre todo la prematuridad extrema. Diferentes países, estos son los resultados de
de Denver, donde el doctor Jacinto Hernández publica de cómo son, mira, la supervivencia de acuerdo al peso al nacer. Lo que está en amarillo, que sirve la supervivencia sin complicaciones, lo que está en amarillito. Miren, si se dan cuenta, ¿qué población es la que tiene más de color amarillo? A ver, díganme. A ver, ¿qué dice? A ver, el grupo del... ¿Qué dice? ¿Alguien ha observado qué peso es el que sobrevive y sin complicaciones? Hay otro que es la supervivencia, que está en moradito, sobrevive pero con complicaciones, y el otro son los fallecidos. Entonces miren ustedes la gran importancia que también en este caso tiene el peso al nacer. ¿Ya? Entonces, gran letalidad, muerte en los menores generalmente de 750 gramos. Miren ustedes, más del 40%, 45% van a fallecer. Luego el otro porcentaje similar va a quedar con complicaciones y muy pocos, menos del 20% en los menores de 750 gramos al nacer, que son los extremadamente bajo peso al nacer, van a quedar sin complicaciones, muy pocos. Conforme se va ganando el peso, podríamos, sobre todo los mayores de 1 kilo al nacer, podríamos tener supervivencia sin complicaciones. Y esta es una de las unidades que tienen todo, que tienen todo el apoyo necesario. Pero aquí vemos de 1 kilo a 1,5 kilos, que en los muy bajo peso al nacer, miren ustedes, ganando ese peso y sobre todo esa semana de embarazo, pues podríamos lograr esta meta, disminuir la mortalidad y disminuir las complicaciones en este grupo de bebés prematuros. Es un gran desafío, como les mencionaba anteriormente, lograr que el embarazo trate de pasar o llegar a las 37 semanas. Cuanto más prematuro el bebé, va a requerir mayores intervenciones en la UCI neonatal con el soporte ventilatorio, el monitoreo hemodinámico, por las diversas complicaciones que va a tener este bebé prematuro. Por eso que tenemos que empezar incluso antes del embarazo, preparar a la gestante, su alimentación, los cuidados y durante el embarazo todos los controles prenatales para prevenir infecciones o la hipertensión arterial o la preeclampsia, entre otras causas que podrían asociarse a un nacimiento pretérmino. ¿Ya? Entonces, hay muchas causas de nacimientos pretérminos, ¿no? Pero hay un grupo de prematuros que llamamos, que inician trabajo de parto espontáneo, así lo catalogan en las publicaciones, y tenemos que hasta un 45% podía tener un parto prematuro espontáneo. El otro 25% generalmente lo asocian a una ruptura prematura de membranas que origina un parto prematuro. Y hay un grupo, sobre todo los pretérminos tardíos, que son por indicaciones médicas. O sea, hay que tener cuidado aquí. Pero los pretérminos espontáneos hay que tener también qué sucede, por qué una gestante inicia trabajo de parto pretérmino. Esa es la gran incógnita y es el gran desafío que vamos a asumir. Bueno, entonces aquí tenemos las diferentes clasificaciones y de nuestro hospital se hizo de 4 décadas, 40 años, de cómo era la sobrevida y la mortalidad de estos bebés. En los años 70, los menores de 1 kilo tenían hasta un 95% de mortalidad. Conforme, como ustedes observarán, han transcurrido las décadas, a partir del 2007, este peso al nacer ha disminuido a 55%. O sea, hemos logrado que los bebés que antes fallecían en más del 95%, ahora sobreviven. Y esto asociado, pues, a la unidad de cuidados intensivos neonatales, al recurso humano entrenado, capacitado, equipamiento, entre otros.
Entonces, los menores de 1 kilo ya sobreviven en un 55%, se ha disminuido la mortalidad. Bueno, nosotros ya vamos al 50 o menos de acá. Y si pesa un poquito más de 1000 a 1499, que son los muy bajo peso al nacer, la mortalidad que antes se asociaba a cerca de un 44% en los años 70, en los últimos, a partir del 2000, pues han disminuido la mortalidad un 19.5, casi menos del 20% de mortalidad. Miren, imaginen ustedes, con una diferencia de peso de 500 gramos, la mortalidad cómo disminuye. Y aparte, ya hay otra población, sobre todo los menores de 1 kilo, perdón, los menores de 2 kilos, que van de 1,500 a 1,999 kg. Si en los años 70 la mortalidad estaba en un 14%, pues ha bajado al 4%. Imagínense en lo que ha sucedido. Entonces, estos bebés que están sobreviviendo, siendo prematuros, menores de 1,500 gramos, o los de bajo peso que están sobreviviendo, pues son los que van a ser los que vamos a entrar al programa de seguimiento de alto riesgo, porque en su sobrevida van a evidenciar o van a tener riesgo de algunos problemas en su desarrollo psicomotor. Puede haber retraso simple, retraso global, puede haber problemas motores, puede haber otras complicaciones, como les mencionaba, neurosensoriales, que tenemos que estar siempre vigilando. O sea, no solamente vamos a disminuir la muerte, sino también las posibles discapacidades. Nosotros estamos, mire cómo hemos mejorado en las últimas décadas, pero otros países como Estados Unidos, sobre todo en Denver, Colorado, la Universidad de Colorado, pues ellos tienen una sobrevida mucho más elevada que la nuestra, pero nosotros estamos por ahí. Estos estudios se han realizado en el Hospital Rebagliati, ¿no? Por si acaso. En nuestro servicio, el 50% de mortalidad, si es que hablamos de causa básica de muerte, está asociada a las malformaciones congénitas mayores. Luego siguen las infecciones, más o menos en un 17%. Y el otro grupo donde estamos, motivo de la charla, son la inmadurez o prematuridad, que queda para nosotros en tercer lugar. El 12% se asocia a inmadurez, a prematuridad. Por eso es una causa de, todo esto es causa básica de muerte neonatal. Entonces, como bien mencionábamos, la parte de la inmadurez, que ha disminuido de 37% a causa de prematuridad en los años 70, a partir del año 2000 estamos en 12%. Si ustedes observan esta imagen, es de nuestro servicio publicado, estudio de investigación realizado por el doctor Oliveros, observarán ustedes que la prematuridad como causa de muerte ha ido en remisión conforme han pasado las décadas, pero otras causas han incrementado, tales como las malformaciones congénitas, que al momento sí es el 50% de muerte, y las infecciones. Del 7% estamos al 17%. Por eso que nuestras unidades de todo el país, de todos, de neonatología, se cumplen estrictamente y rigurosamente las medidas de bioseguridad que inician con el lavado de manos correcto. ¿Ok? Entonces, conforme han transcurrido los años, desde los años 80 a la fecha, los menores de 1 kilo, que antes la letalidad era casi cerca del 100%, ha disminuido y logramos una sobrevida de 55% por medio. A 50% en los menores de promedio de 700 gramos y mayores de 26 semanas. Pero los muy bajo peso al nacer tienen mejor sobrevida, ¿no? Casi cerca al 80%, solamente por peso. Un aspecto que debo recordarles y que tienen que grabar
y tenerlo presente, sobre todo cuando, de acuerdo al nivel de complejidad donde ustedes van a atender, puede ser un centro de salud o un materno infantil, un hospital de menor complejidad, y acude a ustedes una gestante con una amenaza de parto prematuro que se encuentre en promedio de 24 a 34 semanas, debe aplicarse los corticoides prenatales. Eso le van a ayudar a sobrevivir a este recién nacido, van a disminuir la mortalidad neonatal asociada tanto al problema de la enfermedad de membrana hialina y a otras complicaciones. Entonces, inician ahí y transfieren a la madre, o sea, al bebé in útero, a la madre, a la gestante, antes para evitar y prevenir el nacimiento en un lugar que no tiene una UCI neonatal, más aún si el bebé es muy prematuro, tiene que ser referida a la madre, ¿ya? Y evitar pues que se complique más el bebé. Bien, cuando hablamos de prematuridad, entre muchas morbilidades que va a presentar el bebé, podemos destacar a la asfixia, es decir, la depresión respiratoria al nacer, dada la prematuridad en sí, al riesgo de hipotermia, riesgo de trastornos metabólicos como es la hipoglicemia, hipocalcemia, entre otros, a la enfermedad de membrana hialina que va a causar dificultad respiratoria severa, a la hemorragia intraventricular que dada la inmadurez de la matriz germinal, pues ellos tienen esta matriz germinal todavía está en vías de maduración y están lábil a cambios posturales, a la colocación de manejos endovenosos muy rápidos, entre otros, o hiperosmolares, y va a ocasionar hemorragia intraventricular. La persistencia del conducto arterioso, que es algo, esta estructura, recuerden ustedes, del ductus, se va a cerrar a partir de los 9 meses y unas semanas después. Pero si el bebé nace a los 6, 7 meses, esta estructura todavía está permeable y puede dar repercusión hemodinámica y donde es que va a requerir, en este caso, manejo del cierre farmacológico o de repente un cierre quirúrgico. Las otras complicaciones están asociadas a las apneas o pausas respiratorias de más de 20 segundos. En el recién nacido, dada también la inmadurez del sistema nervioso central, que todavía no tienen el reflejo de respiración asociada, todavía está en proceso de maduración y va a olvidarse respirar. Y lo otro es las infecciones, tanto que pueden ser el motivo de nacimiento por una ruptura prematura de membranas, o puede ser una infección urinaria de la madre, o que la madre tenga diagnóstico de corionionitis, el bebé va a hacer una sepsis vertical o precoz, y luego si ya está hospitalizado y se ha tenido que usar productos, métodos invasivos para su sobrevida, pues va a ser una sepsis tardía o asociar la vía de atención del bebé. Y hay otras patologías que van a presentarse. Y hace un tiempo atrás, siempre la pregunta que nos que nos realizamos era la siguiente, ¿no? Cuando hablamos del primer tema acerca de la depresión respiratoria al nacer o asfixia, sobre todo en el prematuro, siempre nos preguntaban, ¿a quién debe reanimarse? ¿Y cuándo podemos decir que es demasiado pequeño? Así, entre comillas, ¿no? ¿Qué tan pequeño es demasiado pequeño? Esa pregunta nos tiene siempre está constantemente cuando realizamos la atención de un prematuro, sobre todo el prematuro extremo. Entonces, diferentes estrategias se pueden emplear, pero nos ponen estas tres posibilidades. Cuando vamos a reanimar a un bebé, tenemos que considerar uno, la edad gestacional, y lo otro, el peso al nacer. Y también, por ejemplo, es diferente que en el nacimiento en Japón, que ellos reportan sobrevida de 22, 23 semanas de edad gestacional, o diferente que este bebé prematuro pueda nacer en nuestros países que estamos en proceso de desarrollo
y que todavía como le estamos ofreciendo una sobrevida a partir de 26 semanas. Miren el tiempo, ¿no? Ahora, también debo aclarar que si el bebé sobrevive a las 22 semanas, observarán ustedes que tienen un riesgo muy alto de mortalidad y otro de discapacidad. O sea, eso es real. Pueden sobrevivir 22, 23 semanas o de 24, entre otros, pero los problemas de la discapacidad está asociado. Cuando hablamos entonces de estas tres áreas, donde dice cuándo no debes intervenir, cuándo es la zona que te lo dejan a tu decisión o cuándo sí tienes que intervenir, nosotros podemos aplicar así. Uno, zona, por ejemplo, presunción de no intervenir si es menos de 24 semanas, tiene 23, 22, 21, nosotros, o pesa menos de 500 gramos, pesa 300 gramos, 400 gramos y tiene 22, 23 semanas, lo que ofrecemos es calor, el soporte de ofrecerle calor, confort, pero no reanimamos si es que el caso realmente es un bebé que está totalmente inmaduro, que tiene los párpados fusionados, la piel gelatinosa, que se ven todos los vasos sanguíneos, sabemos que el pronóstico no va a ser favorable. Los que están entre 24 a 25 semanas, sí, sí nosotros al momento hemos decidido intervenir, y más aún si pesan más de 500 gramos, sí intervenimos en la reanimación neonatal. Y si tiene más de 25 semanas o 600 gramos de peso al nacer, le cae todo, la reanimación neonatal completa. Pero como les repito, esto solamente es una referencia. Cada hospital nacional tiene que definir sus indicadores o su peso al nacer y la edad donde va a intervenir, porque de lo contrario, si, podríamos entrar al lado opuesto, ¿no? Que es, y esto nosotros lo hemos asumido con el tiempo, ¿no? Vamos mejorando los indicadores, vamos disminuyendo la edad gestacional a intervenir, pero siempre hacemos dos cosas. Uno, vamos a hablar con la mamá o si hay una junta médica con los padres para explicarles si es un embarazo de 21, 22, 23 semanas o 24, incluso 25. Miren, todos los menores de 28 semanas, ya para, ¿no? Les explicamos nuestros resultados, las posibilidades de sobrevida y las tenemos a pendiente de todo lo que podría tener el bebé. Y tratamos con los ginecostetras, ginecostetricia, los médicos, de que a través del el monitoreo, la tocólisis, tratar de acercar a esa gestante a una semana más, llevar acerca, si llegan a 32 semanas, se puede ofrecer un 100% de sobrevida, pero de 28 tratamos de que a través, como le decía, la tocólisis o la inhibición, que llegue a 29, de 29 se puede acercarse a 30. Entonces, y conforme van pasando las semanas, si es que la paciente lo tolera, pues el pesito también va mejorando. Y esto le ofrece mayor posibilidad de sobrevida y disminuir las discapacidades. Cuando vamos a reanimar a un prematuro, tenemos que tener en cuenta que este bebé va a perder demasiado calor, no va a poder regular temperatura, por eso tenemos que ofrecerle un cobertor plástico. Estos bebés son muy susceptibles a la hiperoxia y hay una gran inmadurez de los pulmones y no pueden iniciar un esfuerzo respiratorio. A su vez también la inmadurez de su sistema nervioso central. Ahora, tienen mayor riesgo los prematuros con menor edad gestacional a presentar hemorragia intraventricular. Por eso que la reanimación en todo bebé, sobre todo al menor de 34 semanas, debe tener un personal entrenado, calificado para reanimación, la cual debe ser muy gentil. Pero si va a haber uno de 28 semanas realmente o menor de 1 kilo, tiene que haber un profesional que pueda manejar tubo endotraqueales de 2.5 milímetros inclusive. Y bueno, continuamos. Siempre debemos ser muy cuidadosos. Cuanto más prematuro, la piel del bebé es tan sensible que hasta tocarlo en forma, queda la equimosis. Queda con como si lo hubiéramos, bueno, la piel es tan
como tan delicada que solamente tocarlo ya le está quedando la huella en nuestros dedos. Para todo bebé prematuro que van a nacer, como en este caso un bebé menor de 28 semanas, tiene, si presenta dificultad respiratoria, va a tener el riesgo de requerir manejo de la vía aérea y reanimación neonatal, la cual debe ser monitorizada con un oxímetro desde que nace, no esperar después para evitar la hipoxia y la hiperoxia. Debe ofrecerse a este bebé un oxígeno húmedo, tibio y mezclado. ¿Ya? Aquí está el famoso blenders o mezclador de oxígeno para ofrecerle el oxígeno húmedo, tibio, mezclado, para no dar oxígeno al 100%, que es lo que va lamentablemente originar o asociarse a la hiperoxia. Si no tenemos este equipo que se llama blender o mezclador de aire y de oxígeno, recibe el bebé, sobre todo el prematuro, oxígeno directamente del balón verde o de la pared, y no hay este dispositivo médico, el bebé va a recibir oxígeno al 100%, produciéndose lesiones asociadas a las radicales libres del oxígeno en el sistema respiratorio, en las retinas, en las neuronas y en todo el cuerpo del bebé. Por eso que es indispensable tener este equipo en la sala, desde que el niño nace, en la sala de partos. Debe haber un ambiente térmico neutral, debe tomarse la temperatura frecuentemente, debe haber una cubierta plástica incubadora de doble pared. Como observarán ustedes acá, el bebé nace, inmediatamente ya tenemos la bolsa de plástico que se le va a colocar al bebé, ya se le colocó, miren ustedes, como un ponchito, y se saca la cabeza del bebé, incluso al bebé ni se le seca, se pone de frente la bolsa plástica. Y con ello se evita la hipotermia de este bebé recién nacido pretérmino extremo. Las incubadoras de doble pared, estas incubadoras que van a evitar que el bebé también presente hipotermia. Y recordemos que otro problema que va a presentar el bebé es la dificultad respiratoria asociada al déficit de surfactante dada la inmadurez que presenta esta dificultad respiratoria. Puede manifestarse clínicamente con la retracción sifoidea, tiraje subcostal, aleteo nasal, quejido expiratorio, desbalance tóraco-abdominal, que de acuerdo al puntaje o al score que usamos del Silverman-Anderson van a, si es, puede ser leve, moderado, severo, pues va a requerir soporte, puede requerir desde el casco cefálico, CPAP nasal, que es la presión positiva continua de la vía aérea, o un ventilador mecánico, que es método invasivo. Entonces siempre debemos tener presente estos signos de dificultad respiratoria en todo bebé prematuro, ¿no? Que puede, desde que inicia las primeras horas de nacido, o pueden presentarse en la evolución asociada a membrana hialina. Entonces, el soporte ventilatorio es muy importante. Nosotros en nuestro servicio tratamos de iniciar el soporte ventilatorio no invasivo, que es el CPAP nasal, que nosotros tenemos a burbuja, y también tenemos en ventilador, pero más tenemos a burbuja. Iniciamos para evitar que el bebé, ya cuando fracasa el CPAP nasal, ya pasa a ventilación mecánica o ventilación invasiva con un tubo endotraqueal. Nuevamente reiterarles que, como observarán ustedes, a menor edad gestacional, pues el riesgo de que curse con membrana hialina se va a elevar. Dentro de ellos, mire, al menor de 32 semanas sobre todo, mire, va de 30 al 60%. Y si es un bebé menor de 28 semanas, puede tener hasta un 80% de que esa dificultad respiratoria que presenta está asociada a enfermedad de membrana hialina, que es por déficit de surfactante. Entonces se tiene, por eso que es importante transferir a la gestante con amenaza de parto pretérmino, sobre todo, ¿no?, los menores de 34 semanas,
porque no todos los hospitales materno-infantiles tienen surfactante y aplicarlo se hace a través de un tubo endotraqueal, no se hace de otra forma. Y los bebés a menor edad gestacional, menor peso. Como observarán, en nuestra estadística, la enfermedad de membrana hialina, a partir de las 32 semanas y a menor edad gestacional, más membrana hialina, como lo reporta la literatura mundial. Acá también, mire, casi menor de 28 semanas, un 67% va a cursar con membrana hialina, que siendo su grado severo, miren esta imagen, hay un broncograma aéreo tan severo, pero tan severo, que ni siquiera ustedes podrían visualizar dónde está la silueta cardíaca. Está totalmente los campos pulmonares atelectasiados, los alvéolos están atelectasiados. Acá ven ustedes el tubo endotraqueal. Y entonces le comentábamos que la prematuridad que va a cursar con inmadurez pulmonar, que no hay síntesis de surfactantes, lo cual está muy disminuida, no va a haber, y si no hay surfactante, la tensión superficial alveolar está colapsado el alveolo, se va a producir atelectasia, la atelectasia va a causar hipoxemia, hipercapnia, o sea, retención de CO2, acidosis, y todo ello pues va a incrementar daño a los capilares pulmonares, va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y todo ello es membrana hialina. Entonces, por eso que es importante siempre tener como factores predisponentes a enfermedad de membrana hialina, a la prematuridad entre las primeras causas, menor de 32 semanas va a ser muy frecuente. Otras patologías, en este caso averiguar los antecedentes de la madre, si la madre ha cursado con diabetes, si había antecedente de hipoxia al nacer, asfixia, si la madre ha presentado hemorragias, un DPP, entre otras, si ha habido cesárea sin trabajo de parto y en este caso es sexo masculino, es un riesgo. La membrana hialina, este es el grado más alto, más severo, que le llamamos entre comillas, que el broncograma es tan severo que el pulmón se ve blanco. Entonces, esto es lo más grave y es causa la muerte de este recién nacido si no recibe el manejo adecuado, que generalmente es el surfactante. Acá les voy a mostrar cómo apliqué el surfactante, les presento. Este surfactante es de origen natural, de origen bovino. Es una sustancia, un líquido lechoso que viene en frascos de 8 centímetros, se aplica 4 centímetros por kilo de peso. Acá le estamos sacando de ellos, si el bebé pesa 1 kilo, serán 4 centímetros y dependiendo del peso se gradúa. Antes, hace muchos años, solamente teníamos el de origen bovino, pero ahora en estos últimos años está el de origen porcino, que tiene menor volumen. Entonces, esto va a ayudar bastante, sobre todo a los bebés de menor peso. Como observarán ustedes aquí, es una sustancia lechosa que se va a extraer 4 centímetros por kilo de peso. Si el bebé pesa 1 kilo, es 4 centímetros, pesa 1,5 kilos, serán 6 centímetros que vamos a aplicar a través de un tubo endotraqueal. Por eso que el bebé, acá se le está colocando el tubo endotraqueal, y a través del tubo endotraqueal se va a aplicar el surfactante. Ya, esto es muy importante que lo tengan presente. Hace, hace mucho, como anécdota, les puedo referir que una pregunta se realizó: ¿cuál es la vía de aplicación del surfactante? Y le pusieron varias alternativas: subcutánea, intramuscular, endovenosa, intratraqueal. Y más del 80% marcó la respuesta equivocada. Por eso que con la ayuda del equipo de nuestro doctor Luis Retamoso, la doctora Anita Villanueva, pues tomamos fotos para ver cómo se aplica el surfactante. Primero tienes que colocarle un tubo endotraqueal, este surfactante, que es una sustancia lechosa y densa, va directamente a través del tubo endotraqueal a los pulmones del bebé. No sé si queda claro esto, por favor. Si hacemos una pregunta similar, quisiera que todos ustedes las respondieran correctamente.
Una vez que ya se colocó el surfactante, lo que hacemos nosotros es retirar el tubo endotraqueal. Acá lo estamos retirando. Miren, hasta la mucosa le ve ya está rosadita. Y una vez que ya se retira el tubo endotraqueal, se va a colocar en un CPAP. Ahora le vamos a mostrar. Por ahora quisiera que ustedes vean esta gran diferencia. Miren ustedes estas dos radiografías. Esto es antes del surfactante. Miren cómo están atelectaseados todos los alveolos. Y esto es post-surfactante. Miren cómo queda a los 15 minutos de aplicar surfactante natural, los pulmones automáticamente se expanden y se ventilan y el bebé mejora. Por eso tenemos que bajar el FiO2, las presiones pico del ventilador. Y el bebé lo colocamos en este dispositivo que se llama CPAP nasal. Ya no está con un tubo endotraqueal, está con un CPAP. Como ya los alveolos ya están con surfactante, el bebé puede respirar con más posibilidad y esto le ayuda a disminuir el trabajo respiratorio. A nivel mundial y nosotros también desde hace muchos años aplicamos el CPAP nasal, que es un método de ventilación no invasiva para luego de aplicar surfactante. Este método se llama Insure y nos ha ido muy bien. Cada vez hay mejores publicaciones al respecto. Entonces, esto es muy importante en relación a la enfermedad de membrana hialina que va a presentar el bebé. Dentro de otros problemas que también comprometen al riesgo de problemas neurológicos severos está la presencia de la hemorragia intraventricular. Como observarán ustedes, la incidencia de la hemorragia intraventricular está a menor peso, más riesgo, ¿no? Si pesa menos de 1 kilo, va a 20, luego si pesa menos de 750, va a 30% por el problema de la inmadurez de la sustancia germinal, de la matriz germinal del cerebro del bebé. Y lamentablemente las secuelas, si es que la hemorragia intraventricular fue de tercer y de cuarto grado, podrían asociarse pues a hidrocefalia o poshemorrágica, ¿no? Poshemorragia intraventricular. Inclusive la hemorragia intraventricular grado 1 y grado 2 también tiene secuelas. Entonces tengamos mucho cuidado, sobre todo en los prematuros menores de 1 kilo, que tienen el mayor riesgo de presentar grado 3 o grado 4 de hemorragia intraventricular. Y otro problema que tenemos y bastante serio se asocia a la leucomalacia periventricular, que en el 100% de los casos va a asociarse a diplegia espástica y esto va a causar es la parálisis cerebral infantil. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la leucomalacia periventricular? La corioneonitis materna. Si la madre tiene corioneonitis, recuerden ustedes esta palabra que es bastante seria. Si la madre ha tenido fiebre, si la madre ha tenido marcador de infección positivo, en el hemograma leucocitosis severa con desviación izquierda, el líquido amniótico reportan fétido, entre otras características de Gibbs, que todavía se tiene de referencia, el riesgo de la corioneonitis va a estar presente y este bebé, sobre todo si nace prematuro e incluso de término, va a tener una respuesta inflamatoria severa, sistémica y se va a asociar a leucomalacia periventricular. Los otros son la hipocapnia, cuando nosotros ventilamos mucho al paciente y le barremos todo el CO2, la hipotensión arterial en estados de shock y las infecciones. Pueden asociarse a problemas neurológicos en este bebé prematuro. ¿Ya? Está en la hemorragia, acá está el sangrado, ¿no? De la hemorragia intraventricular que se ve, este es un corte sagital, acá se ve como una media luna, no sé, una luna así, y acá está la sustancia germinal, y miren acá está esta hiperecogenicidad, está indicando que haya sangrado el bebé. Se hace con diagnósticos con las ecografías seriadas. Y la otra causa de mortalidad en estos bebés en la etapa neonatal, pero más aún en los prematuros, son las infecciones.
Siempre debemos, cuando ingresemos a una área neonatal, independientemente sea UCI o sea alojamiento conjunto u otras áreas, tenemos que considerar que estamos ingresando a un área de pacientes que su inmunidad está en proceso de maduración. Y tenemos que siempre lavarnos las manos, siempre lavado de manos. El que no se lava las manos hay problemas. Lavado de manos, las uñas cortas, sin pintura, sin esmalte, sin anillos, sin reloj, sin pulseras. El cabello amarrado, cubierto y todo protegido por el bebé. El bebé no tiene defensa, un recién nacido no tiene defensa, en maduración todavía, y un prematuro con mayor posibilidad todavía. ¿Ya? Entonces siempre recordar esto. Lavarse las manos hasta la saciedad. Ustedes se van a Japón, a Estados Unidos, a Inglaterra y van a entrar a un servicio de neonatología. Lo primero que van a hacer es lavarse las manos. Si no, no entran. Antes de ponerse los guantes, lavarse las manos. Y más aún para cualquier procedimiento invasivo. Lamentablemente las infecciones ocasionan una alta mortalidad y aquí pues le transmito imágenes de cómo estos bebés se complican y un bebé prematuro va a requerir soporte ventilatorio, catéteres umbilicales, monitoreo invasivo y todo ello lo somete a infecciones. Muchos estudios hablan acerca de la prematuridad, las infecciones, la leucomalacia periventricular y la parálisis cerebral como una respuesta inflamatoria severa que se va a producir tanto en el feto como cuando los bebés nacen. Y hay estudios que lo avalan. O sea, lo que les estoy conversando está reportado desde hace muchos años. Y dentro de ellos, como la corioneonitis clínica realmente tiene, y dice, a pesar de que este cuadro clínico está definitivamente, esta corioneonitis, asociada a un aumento de la mortalidad perinatal y a morbilidad febril puerperal, solo identificamos a 1/3 de las pacientes que presentan esto. ¿Ya? Pero los bebés van a tener serios problemas en su sobrevida. Y hablamos de parálisis cerebral infantil, que está asociada, antes decíamos solamente la asfixia, pero ahora se está viendo que la hipoxia al nacer puede asociarse a un 10% de parálisis cerebral. Ahora se está viendo que la infección intrauterina es la que tiene más riesgo de causar secuelas neurológicas como la parálisis cerebral. Al igual que la hiperbilirrubinemia, también se asocia. Por eso que la corioneonitis y parálisis cerebral, pues diferentes estudios están cada vez reforzando este riesgo. Por eso que tenemos que prevenir esa corioneonitis y si está diagnosticada, tratarla. Siempre considerar esta posibilidad para evitar graves problemas al bebé. Bien, otros problemas neurosensoriales son la retinopatía de la prematuridad, que está en un 90% asociado a los menores de 750 gramos, que de acuerdo a la severidad, miren ustedes cómo va a crecer. Por ejemplo, acá vamos a mostrar un poquito de aumento. Los vasos sanguíneos de la retina en la etapa fetal y sobre todo en el prematuro están hechos para poco oxígeno. Lo toleran bien, pero cuando el niño nace prematuro y le damos mucho oxígeno sin medir, sin mezclar, no hay mezclador, le damos oxígeno al 100%, lo que va a suceder es que estos vasos sanguíneos de la retina, como se muestra en esta imagen, van a proliferar a tal grado, miren ustedes cómo han proliferado, crecen exponencialmente, se ramifican entre otros y van a traccionar la retina, la van a desprender de del área donde están, la van a jalar, y al desprenderse la retina, el bebé, si no es diagnosticado a tiempo, y no lo he visto por un oftalmólogo, que es responsabilidad del médico que atiende al prematuro, no lo ve, no le pide la evaluación por oftalmología, este bebé va a quedar ciego porque se le va a desprender la retina. Recordar siempre los protocolos de manipulación mínima para prevenir muchos problemas se tiene que coordinar la hora de contacto, no es que podemos estar que lo examinó el asistente, luego lo examina el residente, luego lo examina la enfermera, luego
No, tiene que coordinar todos en en un solo horario donde se va a manipular el paciente, ahí tiene que el bebé estar descansando. Bien, entonces esto es lo que quería mencionarles. Hay otros aspectos también, como ven, las secuelas que van a producirse tanto en el momento inmediato como tardío de la sobrevida de los bebés prematuros. Acá está el resumen para este manejo, sobre todo enfatizando el corticoide prenatal, cómo estabilizar por el transporte y los exámenes que vamos a pedir en este bebé prematuro. Siempre favoreciendo la leche humana, la calostroterapia, que es colocarle el calostro, la primera gotita de leche que sale la mamá en los carrillos del bebé, en las primeras 6 horas de nacido idealmente, lavado de manos y los fondo de ojo. ¿Ya? Eso es la parte de prematuridad. Ya para concluir, hablemos un poco del neonato postérmino, que es lo opuesto al prematuro, ¿no? Si el prematuro se adelantó a su nacimiento, pues los postérminos tomaron el lado contrario. Entonces, más de 42 semanas, miren ustedes clínicamente cómo van a ver este bebé, la piel va a estar descamativa, esfacelada, a veces está como que se desprende la piel. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué factores conllevan que el bebé demore más de 42 semanas de edad gestacional, ¿no? Se prolongó el embarazo. ¿Por qué pasó? Dentro de los factores están asociando a edades maternas, por ejemplo, extremas, ¿no? O muy adolescente o muy mayor, dentro de los factores. Otros antecedentes del estilo de vida sedentaria, niveles de progesterona muy altos, inhibidores de la prostaglandina, aparentemente factores maternos, y los factores fetales se asocian a estas causas, ¿no? Como ustedes pueden observar. Deficiencia de corticoides suprarrenales, deficiencia de sulfatasa placentaria, normalidades del eje hipófisis suprarrenal, anencefalias de efecto de tubo neural, entre otros. Diferentes signos son los que nos van a orientar y quizás no confirmar esta inmadurez, perdón, esta postmadurez. Los signos de Clifford, por ejemplo, tenemos una de las cosas que nos llama mucho la atención es la piel apergaminada y descamada, o sea, la piel se está como esfacelando, pero así como que estuvieras retirando una segunda piel. Las uñas pueden ser largas y quebráis unas uñas bien larguitas en las manitos, incluso algunos contenidas de meconio, cabello abundante. El bebé nace con una expresión despierta y te está observando con unos ojazos. Puede haber otras, escaso panículo adiposo, el bebé puede estar adelgazado, entre otros, ¿no? Ese es en el primer estadio. El otro estadio, pues puede haber incluso coloración amarillenta, verdosa de la piel, uñas y cordón umbilical del bebé y y diferentes como le digo, signos clínicos que nos pueden orientar a que el bebé es un postérmino. Siempre, al igual que hay que tener mucho cuidado en su manejo porque ellos tienen una patología, a su vez, se prolongó el embarazo, también tienen consecuencias. Entonces, siempre estos bebés, igual que cualquier otro neonato, tenemos que tener cuidado con la termorregulación, tenemos que monitorizar complicaciones porque los postérminos pueden presentar trastornos metabólicos, hipoglicemia, entre otros. Puede tener policitemia, o sea, hematocrito más de 65% en la parte venosa, pueden cursar con hiperbilirrubinemia, pueden tener síndrome de aspiración meconial y si sucede eso, puede haber hipertensión pulmonar persistente fetal por la hipoxia. Puede haber problemas de traumatismos obstétricos o lesiones asociadas a la vía de nacimiento. Por eso que siempre tenemos que estar en constante monitoreo a los de postérmino también, no solamente a los prematuritos, ¿ya? Eso es lo que es importante que recordar. A pesar que se prolongó el embarazo, también tienen riesgos. Ninguno de los dos, ni adelantarse ni postergarse, realmente pueden tener son todos con factores de riesgo.
Entonces, como habíamos mencionado, diferentes etiologías podrían explicar un embarazo prolongado mayor de 42 semanas. Pueden haber predisposición genética, puede haber obesidad, hipotiroidismo o problemas endocrinos. ¿Cómo podríamos prevenirla? Reportan, ¿no? Haciendo una datación correcta de la gestación, ecografía de primer trimestre, o sea, determinar adecuadamente la edad gestacional, entre otras. Son pacientes de alto riesgo, para un parto de alto riesgo, ¿no? Y siempre debe haber un neonatólogo presente que pueda realizar una reanimación neonatal avanzada. Significa que colocar un tubo endotraqueal, aparte del masaje cardíaco, aparte de medicamentos, ¿ya? Entonces, estos bebés tienen muchos riesgos, entre otros de presentar, por ejemplo, hipoxia al nacer, o sea, que requerir maniobras de reanimación, policitemia o poliglobulia, alteraciones metabólicas, ictericias secundarias a la poliglobulia, síndrome de aspiración meconial. Puede haber también problemas de distocia de hombro, fractura de clavícula o lesiones de nervios periféricos, entre otros. Entonces, solamente aquí es para darles como una pincelada de estos bebés post-término. En cambio, los prematuros son los que tienen la otra cara de la moneda, ¿no? Que es lo más, dentro de las causas de complicaciones, pues siempre hemos resaltado al prematuro, que es el que al momento está cada vez incrementando el número de nacimientos prematuros y pues en su sobrevida está observándose muchísimas discapacidades que tenemos que prevenir. Muy bien. Con ello, doy pase a alguna inquietud, preguntas de los participantes. Doctora, yo tengo una pregunta. Diga. Sí, en el caso de la aplicación de surfactante, ¿hasta qué momento de la edad gestacional o más bien del peso del recién nacido sería adecuado mantenerlo? En relación a la aplicación de surfactante, todo bebé prematuro que presenta dificultad respiratoria moderada o severa, o requiere un FIO2 más de 30 a 40% de FIO2 con dificultad respiratoria, es prematuro, se le debe aplicar surfactante. Para tener un resultado óptimo de la respuesta de aplicación del surfactante, idealmente debe ser en las primeras 2 horas de nacido, que es la etapa de rescate, e idealmente en los primeros 30 minutos de nacido. Pero hasta las 2 horas podemos tener un efecto adecuado. Ahora, esa es la primera aplicación. Podríamos aplicar en el monitoreo de acuerdo a las horas transcurridas y al seguimiento tanto ya radiográfico y la dependencia de cuánta necesidad de FIO2, si el bebé no mejora, podría requerir una segunda dosis, pero eso de allá de acuerdo a la evolución. Pero esto se resuelve idealmente en las primeras 2 a 4 horas de nacido. No podemos seguir esperando más, porque si el bebé sigue con mucha dificultad respiratoria, pues lamentablemente el resultado ya no va a ser tan exitoso como cuando se aplican las primeras 2 horas de nacido. Eso es aplicar las primeras 2 horas de nacido. Detectarlo, por ejemplo, como les comentaba, los requisitos son prematuro, con dificultad respiratoria moderada, severa, de acuerdo al CIRMA, si desean tomarlo como referencia, y la necesidad de FIO2, es decir, con el blender que requiera más de 30% de FIO2, ese bebé ya es candidato a aplicar surfactante. ¿Ya? No sé si es he contestado su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Muy amable, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Doctora, en el caso de que presente hemorragia intraventricular, ¿cuál sería el manejo para el caso de los prematuros? Lo ideal es la prevención, porque ya sabemos que los prematuros, cuanto más pequeños son, de menor edad gestacional, van a tener mayor riesgo de presentar hemorragia intraventricular.
hacer un manejo ventilatorio gentil, evitar la hipocapnia, evitar la manipulación así de levantar incluso los miembros inferiores al cambio del pañal, imagínense esos detalles. Lo otro es evitar aplicar sustancias hiperosmolares muy rápido, o endovenosos o cargas muy rápido, tiene que ser muy lento, en 1 hora, 2 horas. Esa es la prevención. Ahora, si es la hemorragia intraventricular, según la clasificación de Papile, grado 1 y grado 2, generalmente estos tienden a resolverse en el transcurso de semanas, se resuelve. Hemorragia intraventricular grado 1 y grado 2 van a remisión. Pero lamentablemente la hemorragia intraventricular grado 3 o grado 4, que ya son más severas, ellas tienen mayor riesgo a asociarse a hidrocefalia post-hemorrágica. Y allí sí, de acuerdo al monitoreo, si el perímetro cefálico se incrementa más de 90 percentil o más de 2 centímetros por semana, estamos ahí monitorizando, va a requerir colocación de una válvula ventrículo peritoneal que lo realizan los neurocirujanos para evitar que mayor compromiso, ¿no?, de la masa encefálica. Entonces, el grado 3 y el grado 4 generalmente van a esta posibilidad de manejo neuroquirúrgico. Y el grado 1 y 2 generalmente tienden a reabsorberse o a resolución en el transcurso de semanas. Pero se debe estar siempre monitorizando a través de ecografías transfontanelares durante toda la evolución. Muy bien, qué preguntas tan interesantes. ¿Alguna otra inquietud? Buenas tardes, doctora. Sí, doctora, con respecto, hay una lámina que mostró sobre los límites de la viabilidad. Mencionó que eso podía variar un poco dependiendo de qué centro hospitalario estemos hablando, ¿no? Ahí Así es. mencionó que se tome en cuenta 2 aspectos, que sería la semana de gestación, bueno, la semana de Ajá, edad que tenga, y lo la otro es edad el peso. gestacional, Ajá, el y el peso al peso. nacer, sí. Sí. ¿Y qué ocurriría, doctora, si es que no va acorde? O sea, mencionó que era debajo de 25 semanas y debajo de 500 gramos de peso. Pero ¿qué pasa si Menor es que... menor de 24 semanas y menor de 500 gramos. Sí, dígame. Sí, doctora, pero ¿qué ocurriría si es que no fuese tal cual? O sea, menor de 24 semanas, pero por X motivos llegó a pesar 600. O sea, que no se cumplan ambos parámetros. Cuando sucede eso, está a decisión del neonatólogo que lo va a recibir. Si observa que por más que la mamá o el ginecólogo diga, no, pero era de 23, 24 semanas y observamos que no es así cuando nace, entonces decidimos actuar. Esta es una decisión que se toma al momento. Nosotros lo que tratamos al momento de explicarlo en relación al peso y la edad, tratamos de evitar también que bebés las discapacidades, ¿no? Que ya sabemos que podrían tener, por ejemplo, menor de 23 semanas, ¿no? Por ejemplo, acá de 24 nosotros actuamos. Menos de 24 semanas, realmente no hemos logrado sobrevida de 23, 22 semanas y bebés de 300, 400 gramos no lo hemos logrado. No significa que no lo intentamos, ¿ah? Sí lo intentamos, pero no lo sobrevivimos. Entonces con eso nos sirve de referencia. Pero si un bebé, como usted dice, por más que digan, no, es de 24 semanas o de 23, y el bebé nace con 700 gramos, por decir, nosotros intervenimos, porque por peso sí lo podemos sobrevivir, por peso, ahora. Pero si el bebé examinando, por ejemplo, puede ser incluso un bebé, vamos a poner un caso muy raro, pero bueno, un hijo de madre diabética, que a veces son bebés muy grandes, buen peso, pero son inmaduros. Pero al examen físico vemos que los párpados, un bebé de menos de 24 semanas, los párpados están totalmente fusionados, no están separados, está sellado el párpado. Cuando vemos eso ya nos orienta que ese bebé tiene menos de 24 semanas. El examen físico.
pero una cosa es la edad gestacional que nos dan de referencia y otra cosa es lo que cuando el bebé nace, como usted muy bien menciona, puede pesar 600 gramos, 700, 800 gramos. Entonces ya está a discreción del manejo del médico neonatólogo o pediatra que lo va a reanimar o que lo va a atender. Si decide atenderlo, nosotros continuamos nomás. Lo intuba, le pone todo, entra a la unidad de cuidados intensivos y nosotros la luchamos. Por eso que tenemos bebés de 24 semanas que están sobreviviendo y que han sido dados de alta. Pero eso es en nuestro servicio del Hospital Rebagliati. Yo no te podía decir lo mismo de otros hospitales, de repente ellos tienen otros indicadores. Pero esto nos sirve, en Estados Unidos lo usaban como referencia, por eso que los traje al tapete para tomar decisiones. Por ejemplo, si tu bebé nace en un lugar donde no tiene UCI y no has podido transferir a la madre en útero, o sea, al bebé en útero, y la madre ya llegó en expulsivo, ya a tu área llegó ya imposible de transferir. Ahí usted tiene que ofrecerle todo lo necesario, ¿no? Estabilizar al paciente, prevenir la hipotermia, tratar de manejar la vía aérea y lograr referirlo, ¿no? Pero el riesgo de letalidad es muy alto, porque como ya desde que nacen incluso en una unidad de cuidados intensivos neonatales, ya tienen riesgos, imagínense que nazca en un lugar que no tiene todo ese apoyo, no tiene el hecho de transportar, puede incluso fallecer en el camino, lo cual sucede. Ahí se trata de transferirlo, pero el bebé es tan inmaduro, tiene 700 gramos, está con mucha inmadurez y no tolera un traslado de horas, ¿no? 4, 6, 8 horas, dependiendo de donde esté el hospital que le pueda apoyar. Si es por vía terrestre, por vía aérea, también tiene ese mismo riesgo, pues tenemos que estabilizar la vía aérea, siempre. Entre otros manejos, que es de un prematuro extremo, sobre todo, que es lo que tiene mayores complicaciones. Entonces, la respuesta sería que si el bebé pesa 600, 700 gramos, ahí se actúa viendo la edad gestacional, ¿no? Ideal es que por lo menos se acerque a las 24 semanas o más, idealmente para ayudarle a que pueda sobrevivir. Nosotros a veces tenemos bebés que han sobrevivido una semana, 2 semanas, como le digo, la luchamos, le ponemos todo lo que sabemos, le damos soporte ventilatorio, hemodinámico, para el manejo de infección, la incubadora, todo, todo, todo. Lamentablemente tenemos que, ¿dónde se complica? Pues hay una inmadurez renal, a su vez también hay inmadurez de otros sistemas nerviosos que lamentablemente tan inmaduros que no responden, pues, y puede fallecer el paciente, pero no es que no le ofrezcamos todo el apoyo necesario. Ahora, el otro aspecto es que todo esto tenemos que informar a los padres, incluso antes que nazca el bebé, si fuera el caso, a explicarles, ¿no? Porque a veces nos llaman a interconsulta de una gestante de 21 semanas, 22 semanas de edad gestacional y que la madre tiene una patología materna muy seria, muy grave, por ejemplo, una madre que está entrando a insuficiencia renal porque tiene diagnóstico de lupus, un LES, que está ya el riñón está colapsando y el embarazo está de 20, 22 semanas. Realmente tenemos que decirle que la sobrevida con esa edad tan especial no es cero para nosotros. Pero si la madre no puede ya o ya la madre colapsó, entonces allí es donde se realizan las juntas médicas multidisciplinarias para que cada área pueda opinar, ¿no? Y ver qué manejo se le puede ofrecer a la mamá. Hemos tenido mamás trasplantadas renales, gestantes que han recibido un trasplante de riñón antes, recibir un trasplante renal realmente es sacarse la lotería y lamentablemente pues cursaron con un embarazo, se embarazan después de trasplante y el riñón trasplantado colapsa, o sea, falla. Y la madre tiene que entrar en hemodiálisis, a problema, y está con un embarazo, por decir, de 18 semanas o menos. El pronóstico es malísimo. Y eso tenemos. O madres que tienen diagnósticos de neoplasias que requiere iniciar quimioterapia y están cursando con un embarazo de menos de 24 semanas. Entonces, por eso es que tratamos de ser
Antes que nazca el bebé, somos objetivos, le mostramos nuestros resultados y ya la decisión final se tomará al momento del nacimiento, ¿no? Porque a veces hay muchas sorpresas. ¿Ok? No sé si he contestado su pregunta. Sí, doctora, ya me quedó clara esa parte. Para Gracias. servir. Hasta luego. Muy bien, agradecerlos de las inquietudes. No sé si hay más preguntas. Muchísimas gracias entonces por su atención. Estamos al pendiente y pues Recording stopped. esperemos que estas láminas que les he mostrado son para motivarlos a que ustedes amplíen la información, busquen y puedan realizar opiniones. Acá está en el chat, no lo vi. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad de conversar y pues motivarlos a seguir revisando. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias, doctora. Ujú. Doctora. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias.